Gustavo de Jesús Gaviria Rivero nació en 1946, 3 años antes que su primo Pablo. Crecieron en las calles de Envigado, un municipio pegado a Medellín, donde la pobreza era el pan de cada día y la ambición, el único motor. No eran simplemente primos, eran socios desde la cuna. Mientras otros niños jugaban con canicas, ellos ya estaban montando su primer negocio, una pequeña red de contrabando de cigarrillos en el colegio. Aprendieron a moverse en las sombras, a oler la oportunidad y, sobre todo, a confiar únicamente el uno en el otro. Su carrera criminal escaló rápido. Pasaron del hurto de lápidas en los cementerios para revender el mármol, a robar autos. De hecho, se robaban las lápidas de los cementerios, las vendían después a otros muertos nuevos. Graduarse con honores en el bajo mundo al servicio de Alfredo Gómez López, alias El Padrino, el gran contrabandista de la época. Fue ahí donde pulieron la dinámica que los definiría para siempre. Si el problema requería números, estrategia y discreción, era trabajo para Gustavo. Si demandaba carisma, violencia y una cara visible que atrajera tanto miedo como lealtad, Pablo daba un paso al frente. Esta división de roles no era un acuerdo formal, sino una simbiosis perfecta. Gustavo era el arquitecto en la sombra, Pablo, el ejecutor a plena luz del día. Para cuando cumplieron 20 años, sus actividades de fin de semana ya generaban más dinero que el salario de un... De hecho, gastaban un poco de plata en esas ligas que tiene Pablo ahí en las manos. Gastaban una plata que uno puede vivir. Imagínate tú, sabes. De los padres de Pablo habían aprendido la lección fundamental que, años más tarde, convertirían en un imperio. El crimen no es solo fuerza, es ante todo una empresa que necesita un cerebro financiero. 1976. Un camión aparentemente inofensivo que transportaba casi 20 kilos de cocaína peruana camuflados en una llanta fue detenido en una carretera cerca de Medellín. Pablo iba de copiloto. Gustavo, a una distancia prudente en un Renault 4, custodiaba el dinero. La policía descubrió la mercancía y los primos, junto a otros hombres, terminaron con sus huesos en la cárcel de Bellavista. Para la mayoría, 3 meses en prisión habrían sido un final. Para ellos, fue una revelación. Mientras el resto de los reclusos mataba el tiempo, Gustavo, con su mente analítica, trazaba el futuro. Hizo 2 cálculos sencillos que cambiarían la historia del narcotráfico. Primero, 1 kilo de cocaína en Miami valía 60 veces más que en Medellín. Segundo, si lograban controlar toda la cadena productiva, desde la compra de la pasta de coca hasta la distribución en las calles de Estados Unidos y el posterior lavado del dinero, las ganancias se multiplicarían exponencialmente. La fórmula era clara y la recitó como un mantra. Se compra en pasta, se vende en polvo, se lava en propiedades. Gustavo hacía la pareja perfecta con el patrón porque manejaba muy bien la organización en sistema monetario. Al salir de la cárcel, Pablo, impulsivo, quería... Ustedes han gariteado que ahorita salió Carlos Leden, el que estaba ahí con ellos ahí, y dice que Popeye estaba bien chiflado, que estaba bien loco, que eso es mentira todo lo que dice. ¿Qué opinan ustedes ahí, hermano? Repetir la jugada del camión. Gustavo, el estratega, lo frenó. Propuso eliminar a los intermediarios. El plan: comprar la coca ya procesada en Perú, transportarla por aire hasta pistas clandestinas en la Guajira colombiana y desde allí enviarla en avionetas a las Bahamas, la última parada antes de inundar el mercado de Miami. El primer envío fue de 200 kilos. 2 meses después, el retorno fue de $3,2 millones. La mitad se destinó a engrasar la maquinaria de la corrupción, policías, jueces, políticos. La otra mitad se invirtió en apartamentos en Florida, iniciando un ciclo de lavado de activos que perfeccionarían hasta convertirlo en un arte. En ese momento nació la leyenda, no la de Pablo, el capo visible, sino la de Gustavo, el cerebro invisible. Todos en el bajo mundo empezarían a repetir una frase que él jamás pronunció en público: el que controla la calculadora controla el imperio.
A finales de los años 70, el negocio de la cocaína en Colombia era un campo de batalla con múltiples frentes. Para poner orden y maximizar ganancias, se gestó una alianza histórica. Las tres familias más poderosas del narcotráfico, los hermanos Ochoa, José Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano, y el dúo de los primos Escobar Gaviria, se reunieron en la mítica hacienda Nápoles. Lo que firmaron allí, más que un acuerdo, fue el acta de fundación del cartel de Medellín. Y si te gustan los videos de la mafia, alíate con nosotros. Dale like y suscríbete. Seguimos. Era una mente para... Suscríbanse al canal del pana de la mafia, que estamos vacilándonos. Y suscríbanse a mi canal, que yo se lo estoy poniendo. Entonces estamos activos. Vamos para allá. las rutas del narcotráfico. Era un empresario de la cocaína. El pacto era simple. Cada familia controlaría sus propias rutas de envío, pero los flujos de dinero se centralizarían en un único y sofisticado sistema de lavado de activos. El arquitecto de ese sistema fue Gustavo Gaviria. Su palabra era ley, y él impuso dos reglas inquebrantables que se convirtieron en los pilares del cartel. Primera, ninguna propiedad, ningún activo podía estar a nombre de alguien que no pudiera justificar sus ingresos de manera legal. La exposición era para los débiles. Segunda, cada semana, el 10% de todas las ganancias brutas se apartaría para un fondo de gastos de protección. Este dinero no era para sicarios, sino para comprar el poder. Abogados de élite, jueces, senadores y, si era necesario, editoriales de periódicos. Cuando llegaban los mafiosos, les preguntamos, ¿plata o plomo? Si era plata era con Gustavo, si era plomo con el patrón. La división de poderes se hizo aún más explícita. La frase que circulaba en el cartel lo decía todo. Si vienes por plomo, habla con Pablo. Si vienes por plata, habla conmigo. Y no era una exageración. En 1981, un capo mexicano intentó robarse un cargamento de 500 kilos. Pablo, fiel a su estilo, quiso enviar a sus hombres armados. Gustavo lo detuvo y en su lugar envió a un solo contador. El hombre viajó a México, se sentó con el deudor, revisó los libros de cuentas y le explicó con números por qué la deuda era impagable y las consecuencias que tendría para su negocio no saldarla. El contador regresó a Medellín con el dinero íntegro y una nota del capo mexicano. Gracias por la lección. Gustavo no necesitaba balas. Sus armas eran los balances y el cálculo de riesgos. A Gustavo lo que le gustaba era el billete, corona billete, cuadra negocio, el business, la plata. Mientras Pablo Escobar construía un zoológico de animales exóticos en la hacienda Nápoles y cultivaba una imagen de benefactor que regalaba casas y dinero, Gustavo Gaviria se esforzaba por ser invisible. Alquilaba apartamentos modestos en el barrio El Poblado de Medellín, sin lujos ni ostentación. Su vehículo de diario era un Mazda 626 descolorido, un auto anónimo en una ciudad llena de ellos. Tenía la costumbre de cambiarse de camiseta en el estacionamiento antes de llegar a un lugar. Un truco simple pero efectivo para que nadie pudiera identificarlo con certeza. Su único capricho, su única concesión al lujo, era la velocidad. Era un apasionado de los autos de carrera y poseía un Mustang modificado con el que competía en el circuito de Tocancipá. Pero incluso allí mantenía su anonimato. Corría bajo el seudónimo de Juan Gaviria, ni siquiera usando su nombre real. Cuando la revista Semana publicó un reportaje sobre los narcocorredores, la foto que apareció de él era la de un hombre con gafas oscuras y un bigote espeso que ni su propia esposa logró reconocer. En 1984, la DEA lo incluyó en su lista de los 10 narcotraficantes más buscados, ofreciendo una recompensa por su cabeza. Lejos de alarmarse, Gustavo simplemente reforzó su disciplina. Viste que ahí sí pidieron peluche, lo pedían olorcito. Roberto Escobar Gaviria le andan dando 10 millones. Y por este Gustavo que está más loco, estaban dando 5. Dejó de usar teléfonos fijos y empezó a cambiar 14 números de celular, cambiando de chip cada 72 horas.
Su sistema de comunicación era críptico. Su secretario personal llevaba una libreta con códigos. 1 significaba cocaína, 2 era dinero y 3 era un problema. Cuando alguien llamaba y decía, tengo un 3, Gustavo colgaba el teléfono sin decir una palabra y desaparecía por lo menos 2 días. Era un fantasma que manejaba miles de millones, un espectro cuya mayor fortaleza era que el mundo creyera que no existía. A las 2 pasadas de la tarde fue identificado precisamente como el mexicano. El 15 de diciembre de 1989, José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, murió acribillado por la policía. Su muerte no solo decapitó una de las 3 cabezas del cartel, sino que rompió el frágil equilibrio de poder. Sin la influencia moderadora de Gacha, Pablo Escobar, sintiéndose acorralado, declaró la guerra total al Estado colombiano. El país se sumió en una espiral de terrorismo. Aviones que explotaban en el aire, carros bomba en las ciudades y el asesinato de políticos y funcionarios. Gustavo vio con horror cómo el negocio se desmoronaba. Desde su perspectiva, la guerra era un pésimo negocio. Cada atentado cerraba una ruta de exportación. Cada asesinato creaba un nuevo testigo dispuesto a colaborar con las autoridades. Las utilidades, su única métrica de éxito, caían en picada. En una tensa reunión en una finca de Envigado, Gustavo se enfrentó a su primo. Su propuesta fue pragmática y fría. Entreguemos la mitad de las rutas, negociemos con el gobierno y sigamos vivos y ricos. La respuesta de Pablo fue visceral y definitiva. O ellos o nosotros. Esa fue la fractura final. Desde ese día los primos operaron por separado. Gustavo se refugió en una casa con piscina en el municipio de La Virginia y, lejos del ruido de las bombas, concibió su mayor innovación logística. Desarrolló un método para mezclar cocaína con resina y luego impregnarla en fibras de algodón. Logró exportar 50.000 metros de mezclilla a Nueva York, declarada como excedente de producción textil colombiana. Las aduanas estadounidenses, buscando polvo blanco en dobles fondos, abrieron los contenedores y no encontraron nada. La droga estaba químicamente fusionada con la tela. La operación generó $120 millones limpios. Cuando Pablo se... Tremenda plata, mentaza. Un billetote que se gana ese loco ahí. No por Gustavo, sino por terceros, lo llamó para felicitarlo. Fue la última conversación que tuvieron sin gritos, el último vestigio de la sociedad que habían construido. El sábado 11 de agosto de 1990, el fantasma finalmente se hizo visible. Una llamada anónima alertó al bloque de búsqueda sobre la presencia de un hombre sospechoso en una lujosa residencia del barrio El Poblado, en Medellín. No buscaban a Gustavo. La información era demasiado vaga. Sin embargo, un comando del cuerpo élite de la policía, liderado por el entonces coronel Hugo Aguilar, decidió investigar. Al llegar, encontraron una fortaleza disfrazada. Dicen que ese que está ahí, ese que se ve en la foto, es tremendo corrupto, fue, no sé. Que sale en una película como que el loco trabajaba con los locos, con los pepes y la vaina, con los enemigos de Pablo. De casa, con gruesos muros y puertas blindadas. Tras una hora de intentar entrar, los oficiales finalmente derribaron las barreras y se encontraron cara a cara con el hombre más discreto del narcotráfico. Cuando finalmente cayó, Gustavo Gaviria tenía en su poder 2 documentos de identidad falsos a nombre de Luis Rodríguez y Carlos Maya. En sus bolsillos encontraron 12 millones de pesos en efectivo y una pequeña libreta con 27 números de cuentas bancarias en Panamá. La versión oficial, emitida por la Policía Nacional, fue que murió en combate durante el asalto. Sin embargo, los escoltas que sobrevivieron y la propia familia de Gaviria susurraron una historia diferente. No sé, Popeye parecía que tenía síndrome. Popeye loco. ¿Quién era? El que cayó preso en Brasil, allá en Estados Unidos. Y está vivo, creo. Yanga, creo que es. Le tumban la puerta, lo arrodillan y lo ejecuta el bloque de búsqueda. Estamos en plena guerra.
que Gustavo se había rendido sin oponer resistencia y fue ejecutado a sangre fría. La bala fatal entró por su clavícula y salió por el omóplato. La verdad sobre sus últimos momentos se la llevó él a la tumba, pero el entonces presidente César Gaviria declararía que su muerte era un golpe tan importante como el de Escobar mismo. Yo estaba con el patrón cuando muere Gustavo, eso estalló como una bomba, la noticia en la radio y en la televisión por todo el mundo porque había caído el socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar recibió la noticia de la muerte de su primo mientras se escondía en Tocancipá. Según los testimonios de sus hombres, no gritó ni lloró. Se quedó en silencio absoluto durante casi 40 minutos, con la mirada perdida. Esa quietud fue el preludio de la tormenta. Sin la voz calculadora y racional de Gustavo Bar. Le mataron a su hermano, a su pana. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Qué más puede hacer? Piensa con cabeza fría y empezó a desarmar a Colombia. Frenarlo, Pablo desató el infierno. Ordenó matar a todos los soldados que participaron en el operativo y en los siguientes 30 días el cartel perpetró 47 atentados terroristas. La guerra dejó de tener una lógica financiera. Se convirtió en una venganza personal y demencial. El funeral de Gustavo fue clandestino, casi invisible, como él mismo había sido en vida. Su féretro no llevaba nombre y asistieron muy pocas personas. Pablo, el hombre más poderoso y buscado de Colombia, no pudo despedirse de su socio. Escuchó la misa a través de una radio de onda corta que uno de sus hombres le conectó al micrófono del sacerdote. En la homilía, el cura pronunció una frase lapidaria. Aquí yace un hombre que construyó imperios, pero no construyó puentes. Pablo la repitió obsesivamente hasta que el dolor la borró de su memoria. Pero la tragedia de los Gaviria no terminó ahí. En diciembre de 1993, mientras Pablo estaba acorralado, un nuevo y brutal actor entró en escena. Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo paramilitar financiado por el cartel de Cali y otros enemigos de Escobar. Su objetivo era desmantelar el imperio de Escobar atacando lo que más le dolía. El 1 de diciembre secuestraron al hijo de Gustavo, Gustavito, de 24 años. Lo torturaron salvajemente para que revelara el paradero de su tío Pablo, pero él no lo sabía. El 2 de diciembre, horas antes de que el propio Pablo Escobar fuera abatido en un tejado de Medellín, ejecutaron a Gustavito